mañana, 44 minutos. Cada martes nos acompañan de Cinemex Abogados. Está con nosotros el licenciado Fidencio Montemayor. El día de hoy nos platica sobre un tema también interesante, como cada semana, sobre los conflictos por los fraudes millonarios. ¿Cómo prevenirlos? ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días todavía. Todavía. Bien, es conflictos y cómo prevenir los conflictos en fraudes inmobiliarios que siempre son millonarios, por cierto. Déjenme les comento algo importante. ¿Por qué somos tan susceptibles a un fraude, sobre todo en materia inmobiliaria? Es muy simple. Porque aceptamos cosas que son muy bonitas para ser verdad. Y cuando es muy bonito para ser real, es porque no es real. Miren, vamos a iniciar desde el principio con un caso típico. Yo compro una propiedad que me están ofreciendo ordinariamente un abogado, pero esa propiedad está en litigio. Bueno, de entrada, tú no estás comprando la propiedad, estás comprando los derechos litigiosos, porque esa propiedad está en conflicto. Está en conflicto. Y primero tiene que terminar el conflicto para que tú tengas esa propiedad a tu nombre. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando te están ofreciendo una propiedad de ese tipo es verificar el estatus procesal. Es decir, pídele a un abogado que revise el expediente para ver cómo está realmente la circunstancia de esa propiedad. De lo contrario, sí te vas a exponer fuertemente a que esa propiedad nunca pueda estar a tu nombre o nunca pase a tu propiedad. Entonces, ten mucho cuidado porque ahí estás comprando los derechos de un juicio con un resultado futuro e incierto, porque no sabes qué va a pasar en el futuro. Tú no sabes si ese juicio se va a ganar o no se va a ganar. Esa es una forma de adquisición que sucede en múltiples ocasiones. Si lo ve un abogado y te dice, ¿sabes qué? Si es factible, si puede ser que resulte favorable, pues bueno, entonces cómprala y te sugiero que a tu abogado lo autorices para que, si no le va a estar dando seguimiento él a ese juicio, que sí esté al pendiente. ¿Te va a costar? Sí te va a costar, pero vas más a la segura. Otro tipo de fraude, en el caso de los inmuebles, es las famosas preventas. Tú vas y compras aire, porque estás comprando un bien que no está hecho, no existe. Estás comprando un futuro. Ahora bien, si ustedes revisan el contrato que tú firmas en una preventa, es una oferta de compra. No quiere decir que la persona que está vendiendo forzosamente la va a aceptar. Aunque tenga muchas características de contrato, ya se me limpió la voz, aunque tenga muchas características de contrato de compraventa, no es en sí un contrato de compraventa. Entonces tú todavía no estás comprando, estás ofertando la compra. Obviamente, pues ahí, si hubiese alguna circunstancia por la cual la persona después no acepta la compra, pues no tendría por qué aceptar recibir un dinero por una sanción. ¿Por qué? Porque él quedó del lado de él aceptar o no. No es que tú hayas dicho que no. Entonces, es muy importante que tú revises punto por punto lo que dice ese contrato. Pero además, tienes que verificar que tengan los permisos. Ordinariamente no los tienen. ¿Qué sucede? Piénsalo.
si en el futuro la autoridad municipal dice no te doy el permiso porque no cumple requisitos de protección civil, porque no cumple requisitos de medio ambiente, porque no es un lugar seguro, porque es un lugar en el que no se puede construir una casa habitación? ¿Por qué? Porque ahí hubo desechos tóxicos, por ejemplo. Ten cuidado ahí porque tú puedes ser víctima y recuperar tu dinero va a ser muy complejo. Me van a decir algo. Oye, ¿y por qué esos procesos siempre dices que es muy complejo, que es largo? Primero, porque se tiene que integrar una averiguación en el caso del fraude. Y eso lleva tiempo. No es tan rápido. ¿Quisiéramos que la justicia sea más rápida y expedita? Sí. Pero lo más importante sería no llegar al hecho de que tengamos que acudir a la justicia. Ahora, ¿por qué se tardan tanto? Vamos a decir, según el licenciado Pedro Arce, que hablé con él hace unos pocos semanas, tienen una gran cantidad de vacantes en la Fiscalía. O sea, no es por el Poder Judicial. Es porque en la Fiscalía se tardan porque no tienen personal y no tienen personal porque no tienen presupuesto, según me dijeron. Entonces, pero la realidad es que el término de tiempo más largo que pasa esos actos o actividades de impartición de justicia está en la Fiscalía, en la etapa previa. No ha llegado al juez, no ha llegado al Poder Judicial, en la etapa de investigación. Ahí es donde está el mayor problema. Ahora bien, ¿cómo le hago para evitar que en estos dos casos concretos me vayan a perjudicar en mi patrimonio o vaya a perder mi dinero? Uno, primero, como les dije, revisa bien los expedientes, revisa bien los contratos. No tú, que lo haga un abogado de tu confianza, que conozca, que tenga experiencia para saber qué va a hacer. Dos, verifica en la Profeco si el contrato que estás firmando es un contrato con convenio de adhesión. ¿Qué quiere decir? O en términos fáciles, que esté registrado en la Profeco. Eso te va a dar algunas garantías. Número 3, si tú ves que las cosas ya están empezando a convertirse en un problema, es decir, que no me van a dar mi inmueble, etcétera, etcétera, rápido actúa. ¿Quieres que te sea honesto? Yo he visto casos en los que se tardan 4 o 5 meses porque es que me dicen que sí me van a pagar y el sí me van a pagar no llega. Entonces tú ya perdiste 5 o 6 meses. La autoridad se va a tardar en integrar también. Entonces, una gran parte de la culpa de estos problemas jurisdiccionales y de su lentitud es que nos tardamos mucho en reaccionar. Licenciado, es una gran aportación lo que nos está comunicando, sobre todo cómo evitar este tipo de fraudes, este tipo de conflictos. ¿Dónde podemos tener contacto con ustedes? 83 42 49 60 o en nuestras redes sociales, Cinemex Abogados. En TikTok yo estoy ahí como DR Fidencio Montemayor. Llámenos, déjenos sus dudas y con mucho gusto contestamos al aire, cortesía de Gama Visión. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Fidencio Montemayor de Cinemex Abogados, como cada martes que nos acompañan aquí en Gama Visión Noticias. Ahora vamos a información deportiva.